oficios reales, tan cotidianos en su época como lo es hoy un programador o un repartidor de comida, pero que ahora han desaparecido para siempre. Este es el viaje a las profesiones que murieron con el mundo moderno. Oficios que existieron, que alimentaron familias, que movieron a ciudades enteras y que hoy solo viven en libros, fotografías antiguas o en la memoria de quienes los vieron desaparecer. Prepárate, porque la historia del trabajo humano es mucho más extraña, peligrosa y fascinante de lo que imaginas. Antes de que existiera la radio, el cine o Spotify, en las fábricas, entre el ruido ensordecedor de máquinas y engranajes, había un trabajador con un único propósito: leer en voz alta. Sí, un ser humano contratado solo para leer. El lector de fábrica entretenía a los obreros recitando periódicos, novelas o ensayos mientras trabajaban. Era la única forma de mantenerlos motivados. Y curiosamente, muchos movimientos sociales nacieron de lo que estos lectores transmitían. Un trabajador leyendo a Marx o a Dickens podía cambiar el ambiente entero de una fábrica. Y cuando llegó la radio, simplemente desaparecieron. Pero no todas las profesiones eran tan dignas. Algunas eran, digamos que absolutamente asquerosas. En ciudades europeas del siglo XVIII existía el recolector de suelo nocturno, un hombre encargado de recoger los desechos humanos de letrinas y cubos. Literalmente, su trabajo era cargar carros llenos de estiércol humano en plena noche para evitar el olor y las protestas. Era tan horrible como suena. Y gracias al alcantarillado moderno, desapareció sin que nadie lo echara de menos. Algunos eran peligrosos, sí, pero esenciales. Como el cazarratas, un empleo real que se volvió vital durante epidemias. Su misión era cazar a los animales que transportaban enfermedades. Los mejores cazadores podían capturar cientos en una noche. Era un oficio sin glamour, pero quienes lo ejercían salvaban vidas. Mientras tanto, en las minas de carbón, otro grupo de trabajadores enfrentaba su propio infierno. Los niños rompedoras de carbón, pequeños, a veces de apenas 8 años, que separaban piedras y desperdicios del carbón útil. Horas y horas respirando polvo negro, con los dedos cortados y la espalda encorvada. Un trabajo tan cruel que las leyes laborales lo borraron de la historia. Otros oficios requerían fuerza, pero también resistencia al frío. Como los cortadores de hielo, hombres que se adentraban en lagos congelados para cortar enormes bloques de hielo antes de la existencia de los refrigeradores. Era un trabajo mortal, un paso en falso y caías al agua helada. Pero sin ellos no había forma de conservar alimentos. Y antes de que existieran los coches, las ciudades dependían de otro oficio curioso: el fabricante de látigos para carruajes. Sus productos eran esenciales para conducir caballos, y su habilidad determinaba la velocidad y control del transporte. Con la llegada del motor de combustión, este arte quedó enterrado. Mientras tanto, las noches eran iluminadas gracias a los faroleros, los encargados de encender manualmente cada farola de gas. Cada tarde recorrían las calles con una pértiga y una escalera. Eran una imagen cotidiana, hasta que la electricidad los hizo innecesarios. Y si hablamos de profesiones extintas y sorprendentes, pocas impactan tanto como el vendedor de carne de ballena, un oficio común en puertos durante siglos. La carne, la grasa y el aceite de ballena se usaban para todo, desde lámparas hasta cosméticos. El declive llegó con las regulaciones ambientales y la conciencia sobre la caza de estos animales. Pero no todo era tan exótico.
Algunas profesiones desaparecieron simplemente porque la tecnología avanzó más rápido que ellas. Como el fogonero en los trenes de vapor, cuyo trabajo era alimentar las calderas sin descanso. Horas bajo un calor infernal, y hoy un botón lo hace todo. También murieron los operadores de telégrafo, los primeros WhatsApp humanos, que traducían mensajes en clave Morse a velocidades increíbles. O los chicos del telégrafo, niños que corrían por las calles entregando telegramas urgentes. A veces, noticias de vida o muerte. Luego están los oficios que suenan sacados de una película. Como los conductores de tronco, hombres que guiaban balsas gigantes de madera río abajo, saltando de tronco en tronco, arriesgando la vida en cada movimiento. Eran los especialistas del transporte fluvial. Y hoy, el río está vacío. Otro oficio casi de película es el del pinsetter o chico de bolera. Antes de que las máquinas recolocaran los bolos, lo hacía un niño, escondido detrás de la pista, esquivando bolas que podían fracturarle un brazo. Un trabajo tan peligroso como mal pagado. La lista sigue con cosas aún más curiosas. El vendedor de dientes usados, que en los mercados del siglo XIX ofrecía dientes humanos a dentistas para prótesis. Sí, dientes reales. Y eran caros. O los ordenadores humanos, personas, generalmente mujeres, que realizaban cálculos complejos en oficinas antes de que existieran las computadoras. Sin ellas, no habría habido cohetes, ni bombas, ni estadísticas modernas. También está el ascensorista, cuya única función era apretar botones, sonreír y preguntar a qué piso ibas. Un oficio elegante que murió con los ascensores automáticos. Y el operador de linotipia, una profesión clave en la prensa. Creaban líneas de texto fundiendo plomo caliente en máquinas enormes. El olor a metal, el calor, la precisión. Hoy, la tipografía es digital. En los años 50, en América, existía el soda jerk, el chico que preparaba refrescos en las farmacias. Era un ícono cultural, desaparecido por las máquinas automáticas. El proyeccionista, ese maestro de la cabina de cine que controlaba el proyector de película física, también terminó cediendo al digital. Pero quizá uno de los oficios más curiosos es el aldabonero, también llamado despertador humano. Un trabajador que golpeaba ventanas con un palo largo para despertar a los obreros antes de que existieran los despertadores. Si se quedaba dormido, toda la calle llegaba tarde. Y llegamos a clásicos modernos. El vendedor de enciclopedias, derrotado por Google. La mecanógrafa, sustituida por cualquier teclado. El operador de centralita, que antes conectaba a mano cada llamada. Y por supuesto, el mítico empleado de videoclub, víctima directa de Netflix. Todas estas profesiones tienen algo en común. Nacieron de una necesidad humana y murieron cuando la tecnología encontró la forma de hacerlas más rápidas, más baratas o más eficientes. El mundo moderno es implacable. Crea trabajos nuevos, pero también entierra los antiguos sin mirar atrás. Y sin embargo, cuando miramos estas profesiones extintas, nos damos cuenta de algo. Cada una de ellas refleja una parte de nosotros. Nuestra creatividad, nuestra capacidad para sobrevivir, nuestra habilidad constante para adaptarnos. Porque si hay algo seguro, es que dentro de 100 años, alguien hará un video como este, preguntándose qué demonios era un youtuber, un community manager o un programador. Y tal vez se sorprendan tanto como nosotros ahora. La historia del trabajo humano sigue cambiando. Y nosotros cambiamos con ella.